Muy buenos días, tengan todos. Es un gusto para mí poder compartir en esta oportunidad un nuevo curso con este nuevo grupo de estudiantes. Previo a todo, vamos a hacer un recordatorio. Universidad Rural de Guatemala les hace el siguiente recordatorio. Para que sean válidos los cursos, debes haber cumplido con tu asignación en el formulario F0306-2019-01. Tenemos como límite para realizar dicha asignación el 8 de febrero de 2022. Hoy estamos 6 de febrero. El día martes sería, ¿verdad? Día martes 8 de febrero es el día límite. Si aún no se ha por curso asignado después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral. Portal. Recuerda al estudiante que su reglamento de evaluación y promoción estudiantil. Para mayor información, pueden consultar en su sede académica. Esta es la boleta de inscripción para reinscripción y programas especiales. La pueden descargar de la página y cualquier duda, nuevamente pueden comunicarse a su sede académica correspondiente. Muy bien, entonces, en la presente fecha, vamos a presentar el curso Cálculo Integral, código FE 266, y vamos a desarrollar la primera semana del curso, la primera sesión, donde el tema que vamos a trabajar es generalidades del cálculo integral. Mi nombre, Alan López, soy ingeniero civil y es un gusto para mí poder compartir con ustedes el desarrollo de este curso. Vamos a tener un correo que es el único canal por medio del cual vamos a poder estar en contacto, en comunicación. Es el correo electrónico fe226@urural.edu.gt. Es el medio oficial por medio del cual ustedes podrán desarrollar, enviar tareas, hacer consultas, solicitar información, ya sea de documentaciones, etcétera, ¿verdad? De todo lo que tengamos que estar en contacto. Recuerden, es el único medio de comunicación. Entonces, nuestro curso Cálculo Integral, y vamos a tener objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Dentro del objetivo a corto plazo, es el siguiente para el día de hoy: que ustedes comprendan el conocimiento con respecto al concepto y a la definición del cálculo integral y la importancia que tiene el mismo en el desarrollo de las ciencias exactas, de la ingeniería en este caso. Al hablar de concepto y definición, muchas veces tendemos a pensar que es lo mismo,
Bueno, el concepto yo creo que es lo mismo que la definición. Realmente otra persona puede decir, bueno, para mí el concepto lleva a la definición. Y otra persona puede decir, bueno, de la definición podemos entender o llegar a lo que es el concepto. Todas las ideas en sí no es que estén mal. Básicamente, cuando hablamos de concepto nos referimos a cómo interpretamos, cómo enfocamos dicho tema, eh, dándole de esta manera la importancia necesaria, entendiendo básicamente qué es el tema, para qué nos va a servir, en qué momento lo puedo utilizar, en este caso el cálculo integral. Y la definición viene un poquito más basada en lo que dice un diccionario, en lo que, de acuerdo a todo lo que yo comprendí del concepto, yo puedo decir, entonces voy a definir cuál es el concepto. Voy a definir el cálculo integral como tal. Entonces ya existe una definición de cálculo integral, que es lo que muchas veces aparece en los diccionarios. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la importancia del cálculo integral en la vida cotidiana, en el desarrollo de la ingeniería? Vamos a tener una imagen acá, que es, habla respecto a las integrales. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Cálculo integral. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre de decir, bueno, ¿este curso para qué me va a servir? Diseño de puentes. Bueno, para diseñar un puente, ¿verdad? Es muy lógico, es bastante sencillo. Eh, Se me ocurre un curso de diseño estructural sí, diseño estructural. Bueno, vamos a diseñar estructuras de tal manera que soporten sismos. Vamos a utilizar tal método, método de Cross, método, etcétera, ¿verdad? Cualquier método que nos pueda servir para el curso es bien recibido. Entonces nosotros sabemos para qué nos va a servir. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de matemática, hablamos de cálculo, ya sea integral, diferencial, geometría, álgebra, aritmética. Todo esto tiene también su peculiaridad, su idea, o sea, su base científica, para lo cual vamos a poder desarrollar cierto tipo de problemitas, darle soluciones, pero sobre todo hay una parte muy importante que genera la matemática en sí, el cálculo, porque el cálculo viene perteneciendo a la matemática. Tanto diferencial como integral, son parte eh, intrínsecas de la matemática. Entonces yo quisiera ver el día de hoy con ustedes, para ser un poquito participativa en clase, ¿qué noción tienen ustedes de cálculo? Primera pregunta. ¿Y para qué podríamos utilizar el cálculo? Entonces no sé si hay algún estudiante, compañero por ahí, que quiera dar su opinión, puede encender su micrófono para empezar a tener idea de qué es lo que ustedes conocen un poquito, ¿verdad? El tiempo con algún voluntario, por favor. Solo una pregunta al azar, ¿verdad? Quiero ver cuántos estamos conectados el día de hoy.
Ujú. Bueno, preguntaré al azar mejor. Buen día. Buen día, Pablo. Nos estamos. Wilson. Buenos días, compañeros. ¿Estamos por ahí presentes o no? Ahorita, pero no los escucho. Buenos días. Podemos, perdón, sí. Lisa, ahí va. Bueno, compañeros, creo que me tuve que cambiar de red. No sé si era yo o no estábamos recibiendo bien la señal. Ahora sí, no sé si me escuchan. Alguien que me confirme. ¿Sí me están escuchando? Ingeniero, buenos días. Sí, le estamos escuchando. Ahorita apenas estoy probando los botones de Google Meet y acabo de unirme a la clase. Mucho gusto, buenos días y sí le estoy escuchando. Perfecto, compañeros. Es que me surgió la duda porque estábamos desarrollando un temita. Hice una pregunta y cuando le solicité la participación voluntaria, nadie contestaba. Entonces, perfecto, le agradezco mucho la información. Eh, Continuando, entonces, voy a expresar lo siguiente. Cuando estamos hablando de matemática, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y eso en qué me va a servir? ¿Será que algún día yo voy a poder decirle, por ejemplo, estamos en licenciatura en ingeniería civil? Bueno, ¿será que a la losa le puedo aplicar algún adherente que se llame, o algún secante que se llame
cálculo integral. Con eso yo voy a poder desarrollar mi losa y vamos a tener un tiempo de fraguado más rápido, alcanzo mi resistencia antes y todo gracias al cálculo integral. ¿Será que para eso nos va a servir? ¿Verdad que no? Simplemente este tipo de desarrollo del curso nos va a generar, en primer lugar, dos cosas. Tener el conocimiento científico, toda la teoría con respecto a lo que nosotros podemos desarrollar en cuanto a todos los trabajos que necesiten de generar algún tipo de modelo matemático, algún tipo de fórmula, si ustedes lo quisieran ver así. No fórmula científica donde yo agrego esto, más esto, no, sino simplemente agregar partes literales, numerales, valores para obtener modelos matemáticos. Y de ahí es donde vienen las funciones. Teniendo funciones, nosotros podemos desarrollar cierto tipo de mecanismos para poder generar operaciones y darle salida a problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando vieron, ese es cálculo integral, asumo que ya vieron el cálculo diferencial, que es básicamente derivadas. Ahora sí, hoy sí necesito un voluntario, por favor. Alguien que se recuerde cuál era, como digamos, el punto más conocido, puede ser el más importante, o no necesariamente el más importante, algún puntito dentro del cual ustedes le daban solución a algo con el cálculo diferencial, con la derivación. Hoy sí un voluntario, por favor. Ingeniero, buenos días. Para cálculo de áreas. Sí, cálculo de áreas. ¿Será que nos servía para el cálculo de volumen? ¿O solo para áreas? Sí, también servía para volúmenes. Sí. Ajá. Y recuerdan ustedes el tema que se llama optimización, ¿verdad? No sé si lo lograron ver, pero era más o menos, se lo voy a tratar de recordar, era cuando decíamos, tenemos un pliego de cartón de tales medidas, optimice el material de tal manera que podamos crear con este material una caja de volumen X donde podamos transportar el mayor, o sea, la mayor cantidad de volumen. Entonces ahí optimizábamos, ¿verdad? En la vida real nos puede servir a la hora de generar con la mayor cantidad, perdón, con el material que tengamos, la mayor cantidad de eficiencia. ¿Para qué? Para optimizar. No estamos muy alejados de lo que nos generaba este tipo de conocimientos en el cálculo diferencial con el cálculo integral. ¿Por qué? Porque aquí también vamos a ver formas, métodos para encontrar áreas y encontrar volúmenes. Pero aquí ya vemos figuras un poquito más complejas, donde nosotros podemos decir, vamos a encontrar el área. ¿De qué? De un círculo. Bueno, el área de un círculo no es complejo encontrarlo. ¿El área de qué? De un cubo, perdón, el área o el volumen de una esfera, el volumen de un cubo, el área de un cuadrado, el área de un rectángulo, el área de un triángulo, el volumen de un cono, ¿sí? Son figuras ya definidas. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos algún tipo diferente de forma? Sí, valga la redundancia, ¿verdad? Se escuchó raro. Que tengamos una forma diferente. O sea, si nosotros delimitamos espacios por medio de funciones, ¿sí? Si se dan cuenta, acá tengo una imagen. Y dice, para calcular un área, aproxime una región mediante una gran cantidad de rectángulos. El área exacta es el límite de las sumas
de las áreas de los rectángulos. Si se dan cuenta, acá tengo cuatro gráficas. 1, 2, 3 y 4. La parte roja es la Perdón, función. Inge. ¿Sí? Disculpe. Fíjese que no vemos su pantalla. Gracias. Es correcto. Yo buscando estaba. Gracias. Aquí estamos. ¿Sí la ven ahora? Sí, así es. Hoy sí se ve. Muy bien, perfecto. Lo importante es que no estábamos avanzando en algo donde tuviéramos que tener la presentación, pero ahora ya la tenemos. Me refería a estas cuatro gráficas que aparecen acá. Estas cuatro gráficas, si se dan cuenta, en la primera gráfica vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rectángulos, o sea, 10 segmentos o 10 partes en las que se divide esta gráfica que está debajo de la curva. Y ahí empezamos a analizar que la integral nos sirve, que el cálculo integral nos sirve para calcular áreas bajo curvas, ¿sí? Áreas bajo curvas donde no tengamos un límite exacto, sino que en cada límite superior vamos a tener valores diferentes. Si nos damos cuenta aquí podemos encontrar el valor de cada rectángulo en área. Y si sumamos el área de cada uno de todos los rectángulos, vamos a encontrar el área total, que es el área sombreada bajo la curva. Pero, ¿qué pasa con estas partes que quedan sobre la curva? ¿Sí? Este es un dato que está fuera del área. Quiere decir de que acá obtuvimos un área superior. Porque esta área que está sobre la línea roja, sobre la curva, no pertenece al área que debemos encontrar. Por lo tanto, este dato es erróneo, pero se acerca al dato que nosotros posiblemente vayamos a encontrar como real. Si nosotros dividimos la misma área en mayor cantidad de rectángulos, vamos a tener áreas más pequeñas que van a exceder, ¿sí? Entonces, no es de que vayamos a tener el dato exacto, sino que simplemente nos vamos a estar acercando un poquito al dato real. Si dibujamos más rectángulos, pasa lo mismo, vamos a tener menor cantidad de área superior. Ojo con esto. O área excedente, mejor, vamos a cambiar la palabra. Vamos a tener menor cantidad de área excedente, que son estos piquitos que se ven acá, que no pertenecen al área bajo la curva. Y si metemos más rectángulos todavía, vamos a tener un dato más exacto, porque vamos a tener menor cantidad de área excedente. Entonces, ojo con esto. La integral nos va a permitir conocer el área exacta de áreas bajo la curva de un elemento. Teniendo el área, nosotros podemos encontrar volúmenes y vamos a poder generar volúmenes de figuras irregulares, donde tengamos básicamente no una figura geométrica definida, sino una figura irregular. Veamos esto que es muy importante, áreas y distancias. En esta sección se descubre que al intentar hallar el área abajo de una curva o la distancia recorrida por un automóvil, se finaliza con el mismo tipo especial del límite. Entonces, acá vamos ahí sí que a utilizar todo lo que hemos venido conociendo de cálculo desde el inicio. ¿Recuerdan ustedes el primer temita que vieron ahí de cálculo? Fue límites. Entonces acá también vamos a irlos viendo, pero de una forma un poquito conceptual, ¿sí? No se van a asustar si alguno dice, es que a mí no me gustaban los límites, sabían mal, no tenían azúcar, o no sé. No, aquí los vamos a trabajar de una forma simplemente conceptual. ¿Por qué? Porque a lo que nosotros, a lo que yo los quiero guiar ahorita, es a que vean las definiciones, fórmulas o
básicamente modelos matemáticos, de dónde salen y qué es lo que nos podemos ahorrar de tiempo con la integración. Entonces, este ejercicio dice, empiece por intentar resolver el problema del área. Hallar el área de la región S, que es área bajo la curva, área sombreada en color rosa, me parece a mí, no sé si lo ven así, que está debajo de la curva y igual a f de x. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos una función desde a hasta b. ¿Cuál es la función? Y igual a f de x. No tengo una función definida, por ejemplo, que y igual sea a x al cuadrado o y igual al logaritmo de... sí, ¿me entienden? Solo es una fórmula general. Y igual a la función de x. Desde el punto A hasta el punto B. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B. ¿Por qué tenemos básicamente esto? Porque son los límites en el eje X. A mí se me puede ocurrir de que el punto A sea punto 75 y el punto B sea 1.25. O se me puede ocurrir que el punto A sea 1 y el punto B sea 100, ¿sí? Dependiendo de mi escala, así va a ser el rango que yo voy a manejar con respecto a los límites tanto inferiores, en este caso va a ser el A, y el superior va a ser B. Esto significa que S de esta figura está limitada por la gráfica de la función f, donde f de x va a ser mayor o igual que 0, y las rectas verticales x igual a A y x igual a B, y el eje, en el eje X. Bueno, aquí tengo la definición, o sea, mi dominio de esta área, donde S me dice que es igual al conjunto de la pareja ordenada X, Y, tal que A es menor o igual que X y X es menor o igual que B. Esa es mi primera condición. Entendemos esto, ¿verdad? Sí, porque A es menor o igual que X. Quiere decir que X va a estar acá, ¿sí? X, perdón, si leemos de derecha a izquierda, va a decir X es mayor o igual que A. Quiere decir de que todo elemento que esté de aquí, de A para la derecha, va a ser un X mayor, o por lo menos igual a A. Y la otra condición, que X sea menor o igual que B, que X no puede pasar de B. ¿Por qué tiene que ser menor o igual? Entonces aquí ya me habla de un rango, que X va a estar entre A y B, ¿sí? A y B. Otra condición, que 0 es menor o igual que y es menor o igual que la función de X. Y esas son mis dos condiciones. Entonces yo quiero aquí hacerles una pregunta también general. ¿Cuáles serían mis límites en el eje X? Un voluntario, yo lo acabo de mencionar. ¿Cuáles son mis límites aquí en el eje X? A y B, ¿no? Perfecto, ahí estamos. ¿Cuáles son los límites en el eje Y? 0 y y, f de x. Perfecto, ahí estamos. Excelente. Esto se los pregunto de una vez porque se los voy a preguntar en un momento y ya ustedes me lo van a contestar bien. Es la misma pregunta que le hice al otro grupo y se quedaron un poquito así porque creo que no le hice la pregunta en este punto de la clase. Pero vamos avanzando. Al intentar resolver el problema del área, debe preguntarse cuál es el significado de la palabra área. Esta cuestión es fácil de responder para regiones con lados rectos, que era lo que platicábamos. Para un rectángulo se define como el producto del largo por el ancho, que es básicamente base por altura, ¿verdad? El área de un triángulo es la mitad de la base multiplicada por la altura, que es lo que comúnmente conocemos, área es igual a un medio de la base por la altura.
Y el área de un polígono se encuentra al dividirlo en triángulos y sumar las áreas de los triángulos, que es la figura que tenemos acá. Si tenemos un polígono, lo podemos dividir en triángulos y sumar sus áreas. Sin embargo, no es fácil hallar el área de una región con lados curvos, y a esto es a donde yo me voy a enfocar ahora. Todos tienen una idea intuitiva de lo que es el área de una región, pero parte del problema del área es hacer que esta idea sea precisa, dando una definición exacta de área. Recuerda que al definir una tangente, primero se obtuvo una aproximación de la pendiente de la recta tangente por las pendientes de las rectas secantes, y a continuación tomó el límite de estas aproximaciones. Vamos a seguir una idea similar para las áreas. En primer lugar, obtendremos una aproximación de la región sombreada S por medio de rectángulos, y después tome el límite de las áreas de estos rectángulos como el incremento del número de rectángulos. En el ejemplo siguiente se ilustra el procedimiento. Conceptualización. Entonces veamos acá. Primer ejemplo. Use rectángulos para estimar el área bajo de la parábola y igual a x al cuadrado. ¿Qué es lo que cambia acá? Que ya tenemos una función definida. ¿Cuál es la función? Y igual a x al cuadrado. F de x, o sea, la función va a ser x al cuadrado. Desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. La región parabólica S se ilustra de la figura número 3. Muy bien. Entonces, aquí voy a hacer nuevamente la misma pregunta y quiero que otra persona, que no vaya a ser la misma persona que contestó, me diga cuáles son de esta gráfica, ¿sí? De la figura número 3, cuáles los límites inferiores y superiores en el eje X. Buenos días, los límites serían 0 y 1. Perfecto. Ahora, ¿cuáles van a ser los límites en el eje Y, el inferior y el superior? Nuevamente, el límite sería 0 y la función y es igual a x al cuadrado. Excelente, ahí estamos. Esto básicamente porque en un momento puede llegar a confundirlos, que alguien diga, no, pues yo veo que en Y es 0 y termina en 1, pero no. Mi límite superior es básicamente la curva, la función que tenemos acá, porque voy a estar llegando en cada rectángulo a esta curva. No voy a poder pasar de la curva, ¿sí? Entonces aquí vamos excelente porque estamos entendiendo muy bien el concepto. Solución. En primer lugar, el área de S debe encontrarse de alguna parte entre 0 y 1, porque S está contenida en un cuadrado cuya longitud del lado es 1, pero en verdad se puede lograr algo mejor que esto. Suponga que vamos a dividir el área sombreada en 4 franjas. Va a ser franja 1, 2, 3 y 4, que básicamente van a ser 4 rectángulos. Al trazar las rectas verticales, vamos a tener x igual a 1/4, x igual a 1/2, x igual a 3/4, como en la figura 4, que vamos a ver a continuación. Si se dan cuenta, es la misma función, y igual a x al cuadrado, es la misma gráfica, en la gráfica del inciso A. Nosotros podemos dividir esto en 4 partes, ¿sí? Pero todavía dividiendo el área en 4 partes no vamos a encontrar el área de un rectángulo, porque yo no puedo averiguar, bueno, cuál es el área de esta parte, cuál es el área de esta parte, porque no hay una fórmula, no hay un modelo matemático que me permita averiguar esto, a menos que yo diga, bueno, voy a trazar de aquí para acá un rectángulo, voy a ver esto como rectángulo y esto como triángulo. Pero lo más sencillo es trasladar esto a que sean rectángulos, ¿sí? Rectángulos verticales. Y como son 4 segmentos o 4 partes en las que se dividió la imagen o la figura, en este caso la gráfica, perdón, vamos a tener que nuestro primer segmento va a ser de 0 a 1/4.
Mi segundo segmento va a ser de 1/4 a 1/2. Mi tercer segmento va a ser de 1/2 a 3/4. Y mi cuarto segmento va a ser de 3/4 a 4/4. 4/4, que es la unidad. Entonces, si nosotros trasladamos esta información a rectángulos para encontrar el área de los rectángulos, vamos a poder encontrar un área que va a ser aproximada, pero que va a ser superior porque tenemos acá áreas excedentes en la parte superior de la curva, pero es el método. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Puede obtener una aproximación de cada franja por medio de un rectángulo cuya base sea la misma que de la franja y cuya altura sea la misma que la del lado derecho de la propia franja. En otras palabras, las alturas de estos rectángulos son valores de la función f de x, que sería x al cuadrado, mi función, en los puntos extremos de la derecha de los subintervalos. ¿Cuáles van a ser mis intervalos? Los que yo les mencioné hace un momento, ¿verdad? De aquí para acá, veamos la gráfica en el inciso B. Vamos a tener el primer intervalo para la base, que es de 0 a 1/4, ¿verdad? Aquí me aparece mi pareja ordenada de 0 a 1/4. Mi siguiente intervalo va a ser de 1/4 a 1/2. Aquí tengo yo mi segunda pareja ordenada, que es de 1/4 a 1/2. Tercer pareja ordenada o tercer segmento va a ser de 1/2 a 3/4. Y finalmente va a ser de 3/4 hasta la unidad. Muy bien. Entonces, estos van a ser los 4 subintervalos con respecto a la base. Cada rectángulo tiene un ancho de 1/4 y las alturas serían, como es base por altura, las alturas serían 1/4 al cuadrado, la siguiente altura es 1/2 al cuadrado, la tercera altura es 3/4 al cuadrado y la cuarta sería 1 al cuadrado. Si la anotamos con R4, esta es la simbología, vamos a tomar como R4 la suma de las áreas de estos rectángulos de aproximación, obtendremos lo siguiente. Entonces, R de 4, en este caso vamos a llamar a R a la parte de los rectángulos, porque son 4 rectángulos, va a ser igual a... Tenemos 1/2, que es el segmento, por la altura. Un cuarto, perdón, les dije 1/2, ¿verdad? No, es el segmento en el segmento de la parte horizontal, que sería 1/4 por 1/4 al cuadrado, más 1/4 por 1/2 al cuadrado, más 1/4 por 3/4 al cuadrado, más 1/4 por 1 al cuadrado, y eso nos da como resultado la sumatoria de las 4 áreas, que va a ser 15/32. Obtenemos el valor de 0.46875. Entonces, así es como tendríamos que encontrar el área. Entonces, yo digo, bueno, esta área me va a permitir conocer que un área aproximada, pero con excedencia, va a ser de 0.46875. Si nosotros tenemos no solo cuatro rectángulos, sino que tenemos 10 rectángulos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un área que va a variar. Cuando tenemos 10 rectángulos, vamos a tener un área menor, 0.385. Si tenemos 30 rectángulos, que sería esta imagen, vamos a tener un área menor, que va a ser 0.35. Si tenemos 50 rectángulos, vamos a tener un área menor, que sería de 0.34. Pero ya se están dando cuenta que aquí ya casi que estamos pasando los rectángulos en la línea de la curva de la gráfica. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas 3 gráficas con respecto a las 3 gráficas que están en la parte de abajo? Pues básicamente tenemos lo mismo, porque aquí es... ya no vamos a llamar a R10, sino L10, porque van a ser los rectángulos que están, pero debajo de la curva. ¿Sí? Entonces aquí me sale 0.28. Si yo tomara el vértice superior izquierdo,
todos mis rectángulos van a quedar debajo de la curva y vamos a tener esos triangulitos blancos que va a ser área que no está tomada, pero que sí pertenece a la curva. Por lo tanto, aquí me da valores mucho más pequeños. Con 30 me da 0.31. Y si tomamos los rectángulos en la parte de abajo de la curva. Si los tomamos en el vértice superior derecho, que sería esta esquinita de vértice superior derecho, con 30 teníamos 35, con 30, pero en la parte de abajo tenemos 31. Si hacemos más rectángulos, con L igual a 50 sería 0.32. Ya me estoy acercando al 0.34, ¿sí? El concepto es bastante sencillo. Es lo que yo quiero que entendamos. Entre mayor cantidad de rectángulos tengamos, más exacto va a ser el dato. Pues a mí se me puede ocurrir, bueno, y si encuentro los superiores, los rectángulos con excedencia y los rectángulos sin excedencia, sino que les hace falta, y después lo sumo y lo divido entre los dos, saco el promedio, ¿es el área real? No, pero sí vamos a estar un poquito más cercanos a esa área. No quiere decir de que se vaya a desarrollar. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos platicado hasta ahorita, vamos a dar una definición, que es la definición del área. Favor de anotarlo de una vez. El área A de la región S, que sería la región todo bajo la curva, o el área sombreada, que se encuentra debajo de la gráfica de la función continua f, es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación. Quiere decir de que vamos a tener el área es igual al límite de R, o sea, de la suma de los rectángulos, sub n, porque no sabemos cuántos rectángulos vamos a tener, pero sí vamos a saber hacia dónde vamos a tener que tender, donde n va a tender al infinito. Quiere decir que vamos a tener infinitos rectángulos y todos esos rectángulos vamos a tener que sumar el área para tener el valor total de R, que sería la suma total de todas las áreas de los rectángulos. Y esto lo podemos reescribir de esta forma. El límite, cuando n tiende a infinito, de la función de x1 por delta x, que va a ser mi espacio de cada rectángulo, por decirles la base de cada rectángulo, más función 2 por también mi espacio, que sería delta x. Aquí sería mi función valuada en 2 por mi función de x valuado en n, que sería en tantos rectángulos sean posibles, por mi base, que sería mi delta x, mi diferencia en este punto de esto, ¿sí? Esta basecita es delta x. Eso es lo que necesito que entendamos para cada rectángulo, ¿verdad? Y luego lo sumamos, todas las operaciones están unidas por la suma. Sacamos la suma y ya tenemos el área de todos los rectángulos, de R sub n, ¿sí? De la mayor cantidad de rectángulos, porque n tiende al infinito. Si algo no lo van comprendiendo, por favor, me hacen ya levantan la mano o piden la palabra. Se puede probar que el límite de la definición 2 siempre existe, porque se supone que f es continua. Ojo con esto, aquí siempre vamos a trabajar con funciones continuas. Quiere decir de que no vamos a tener algún tipo de gráfica que venga por acá y que deje de tocar un punto exacto y que continúe con su movimiento, o que continúe. Por ejemplo, que nuestro límite sea de 10 a 15, pero que el 14 no lo pueda tocar. No, entonces aquí siempre vamos a trabajar con funciones continuas.
Para este caso también es posible demostrar que se obtiene el mismo valor con los puntos extremos de la izquierda. Esto lo voy a dejar así un poquito porque es básicamente cuando nosotros encontramos puntos izquierdos del rectángulo. Entonces, mejor ni me meto aquí para no confundirlos. De hecho, en lugar de usar los puntos extremos de la izquierda o los puntos de la derecha, podríamos tomar la altura del iésimo rectángulo como el valor de f en cualquier número x sub i elevado aquí tiene una nomenclatura que es como un asterisco. En el iésimo subintervalo x sub i menos 1, x sub i. A estos números, x1 con asterisco, x2 con asterisco, x sub n con asterisco, se les va a llamar puntos muestras, ¿sí? Puntos muestras. Que los puntos muestras no es más que decir un punto medio de este segmento del delta X. Y lo vamos a ir viendo a continuación. Se presentan los rectángulos de aproximación cuando se eligen puntos muestras diferentes de los puntos extremos, de suerte que una expresión más general para el área de S sería la siguiente. Entonces, aquí esta es la fórmula que vamos a utilizar para este tipo de solución de problemas. A es igual al límite cuando n tiende al infinito de la siguiente función. La función valuada en el punto muestra por delta x más punto muestra 1 más la función valuada en el punto 2 muestra por delta x más la función valuada en el punto 3 muestra por delta x más la función valuada de x sub n para todos los rectángulos que existan en su punto muestra por delta x. Y la sumatoria de todo esto me va a dar el área de esa curva. Área bajo la curva. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Con un ejemplo, con números. Y aquí es donde vamos a necesitar. Voy a necesitar, por favor, que tengan ahí a la mano su calculadora para el curso. Es cierto de que algunos dirán, no, yo no necesito calculadora, la mente es la que trabaja. Pues está bien, ahí sí que necesitamos calculadora si es necesario. Puede ser calculadora científica o preferiblemente, si ustedes pueden conseguir una calculadora científica tipo graficadora, la Voyage o la Texas Instrument, no sé cuál vayan a utilizar. Puede ser otra marca también, no hay ningún problema. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Cualquier cosita que vayan teniendo duda en este tipo de ejemplos, por favor, piden la palabra. Ejemplo número 3. Sea A el área de la región que está debajo de la gráfica y tenemos la función que es f de x es igual a e a la menos x. Entonces la función va a ser una exponencial. ¿Sí? Donde el exponente valga la redundancia, de la exponencial va a tener signo negativo. Entre x igual a 0 y x igual a 2. Entonces aquí ya tenemos nuestros dos límites. En x vamos de 0 hasta 2. Inciso A. Con los puntos extremos de la derecha encuentre una expresión para A como un límite. No evalúe ese límite. Inciso B. Estime el área a tomar los puntos muestra como los puntos medios y con 4 subintervalos. Luego con 10 subintervalos. Bueno, lo vamos a desarrollar con 4 intervalos. En este caso, inciso A, solución dice, con los puntos extremos de la derecha. Como A es igual a 0 y B es igual a 2, el ancho de ese subintervalo sería delta X es igual a B menos A partido la cantidad de elementos que vayamos a dividir.
En este caso, vamos a representar eso como n. ¿Se recuerdan? Donde aquí anteriormente mencionábamos, donde n tiende al infinito, porque no sabemos cuántos rectángulos vamos a hacer. Entonces, b menos a sobre n, me queda 2 menos 0 sobre n es igual a 2 sobre n. Por lo tanto, x1 va a ser igual a 2 sobre n. x2 va a ser igual a 4 sobre n. x3 es igual a 6 sobre n. xy va a ser a 2 multiplicado siempre por el iésimo sobre n. Y x sub n va a ser igual a 2 por la cantidad de rectángulos, en este caso n, sobre n. La suma de las áreas de los rectángulos va a ser aproximadamente la siguiente. Entonces acá tenemos la suma de R de los rectángulos n, porque no sabemos cuántos, pero sí sabemos que n tiende al infinito. De la función valuada en 1 por delta x, que es básicamente altura por base, más la función valuada en 2 por delta x, más función valuada en xn por delta x. Entonces, esto va a ser bastante sencillo. Sustituimos la función. ¿Cuál es la función? E a la menos x. Entonces, va a ser igual a e a la menos x1 por delta x más e a la menos x2 por delta x más e a la menos xn por delta x. Y esto se transformaría desarrollando la exponencial. Sería e a la menos 2 sobre n por 2 sobre n, que sería mi delta x, que es lo que yo tengo acá, es mi segmento o mi base de este rectángulo, más e a la menos 4 sobre n por 2 sobre n, más e a la menos 2 por n sobre n por el diferencial de x, que sigue siendo el mismo, 2 sobre n. De acuerdo a la definición anterior, esta definición del área, A va a ser igual, o sea, el área va a ser igual al límite de la sumatoria de los rectángulos de n cuando n tiende al infinito. Del límite, en este caso, delta x se repite para todos, lo saco como factor común, 2 sobre n de e a la menos 2n más e a la menos 4n más e a la menos 6n hasta llegar a un e a la menos 2n sobre n. Entonces, este es básicamente un modelo matemático. Realmente, con respecto a esto que acabamos de desarrollar, yo preferiría, en este caso, que le pongamos un poquito más de atención a lo que vamos a hacer en el inciso B, porque este es básicamente algo que no va a ser de mucha utilidad, porque estamos viendo puntos extremos. Si nos pidiera los puntos medios, en este caso, que es lo que sí vamos a hacer ahorita para el inciso B, entonces acá sí necesito, por favor, que saquen su calculadora, porque vamos a encontrar, perdón, acá tenemos este límite. Entonces, si nos damos cuenta, esta sumatoria de todos los elementos, lo podemos reescribir como simplemente la notación sigma. Entonces, agregamos acá una sumatoria. Cuando estamos hablando de una sumatoria, ya nos estamos enfocando a lo que es la integral, porque la integral viene siendo una sumatoria, ¿sí?, de segmentos o de áreas para encontrar el área total. Y esto básicamente es igual al límite de 2 sobre n, cuando n tiende al infinito de la sumatoria, cuando i es igual a 1, y de 1 vamos a evaluar hasta n de la función, que sería e a la menos 2 por i sobre n. Entonces, es difícil evaluar este límite directamente a mano,
No así con la ayuda de un sistema algebraico para computadora, que esto ya lo pueden, no, yo les dije una calculadora, pero si tienen algún programa de cómputo sería mejor. En la sección 5.3 haya A con más facilidad aplicando un método diferente. ¿Hacia dónde vamos? Hacia que ustedes vean que esto es un poquito de repente complejo, si lo pudiéramos llamar así, pero conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo este tipo de problemas y lo vamos a resumir en algo tan sencillo, donde ustedes van a decir, bueno, ¿y esto por qué no me lo explicaron el primer día? No, yo lo que quiero es que se familiaricen con de dónde surge cada definición para llegar a ese modelo matemático. Entonces ahora sí, inciso B. Vamos a tener 4 segmentos. Con n igual a 4, los subintervalos de ancho van a ser los siguientes. Delta X es igual a 0.5. ¿De dónde sale este 0.5? Como vamos a tener nuestro límite en X de 0 a 2, vamos a dividir el 2 dentro de 4. ¿Por qué? Porque son 4 los subintervalos que me interesan. ¿Cuánto es 2 dentro de 4? 0.5. Entonces, mi base o mi diferencial o mi delta X, perdón, va a ser 0.5. Mi delta X para cada rectángulo de los 4 va a ser 0.5. Ahora, ¿cuál va a ser, en este caso, mis rangos? El primero va a estar de 0 a 0.5. El segundo va a estar de este 0.5 a 1. El tercero va a ser de este 1 a 1.5, porque siempre le voy sumando 0.5. Y mi cuarto rango va a ser de ese 1.5 hacia 2. Esos van a ser los puntos medios de estos subintervalos. Entonces serían, como nosotros vamos a tener subintervalos, pero lo que me interesa son los puntos muestra o los puntos medios, entonces solo vengo y divido, sumo 0 más 0.25 dividido 2 me da 0.25 y ese sería mi punto medio, ¿sí? Un número 1. El segundo punto medio sería 0.5 más 1 dividido 2 me va a dar 0.75. Mi punto medio 3, en este caso sería 1 más 1.5 dividido 2, me da 1.25. Y el punto medio número 4 en este caso va a ser, o el punto muestra número 4 en este caso va a ser 1.5 más 2 dividido 2, me da 1.75. La suma de las áreas de los 4 rectángulos de aproximación será la siguiente. Acá tengo M4. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de 4 rectángulos. Va a ser igual a sigma cuando I, en este caso, va a ser mis puntos medios, tienda de 1 a 4. Porque hay 4 segmentos. De la función valuada en el punto muestra o punto medio por delta X, ¿sí? Mi base. Entonces, esto se reexpresa de la siguiente forma. Esto va a ser igual a la función valuada en el punto muestra 1, que es 0.25 por delta X, más función valuada en el punto medio número 2, que es 0.75 por delta X, más función valuada en el punto medio o muestra número 3, que es 1.25 por delta X, más la función valuada en el punto medio o muestra número 4, que es 1.75 por mi delta X. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver cuál era la función. La función de X es igual a E a la menos X. E a la menos X, por lo tanto, va a ser, valuamos o sustituimos la X por todo valor que nos pida ser sustituido acá. En este caso van a ser 4 valores. Esto va a ser igual a E
a la menos X. ¿Cuánto vale X aquí? 0.25 por mi delta X. ¿Cuánto vale mi delta X? Es 0.5, que era lo que nosotros habíamos encontrado acá. Delta X es igual a 0.5. Más E a la X. ¿Cuánto vale X para la segunda, para el segundo rectángulo? Va a ser E igual a menos 0.75 por delta X, que es 0.5. Siguiente, E a la menos X. ¿Cuánto vale X aquí? Vale 1.25 por 0.5. Más el último que sería E a la menos 1.75 por 0.5. Me doy cuenta que el 0.5 es continuo, entonces yo lo voy a factorizar. Lo extraigo de acá como un medio, que es lo mismo, ¿verdad? 0.5 es equivalente a un medio, y ya solo sumaría las funciones. E a la menos 0.25 más E a la menos 0.75, bla, 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 hasta E a la menos 1.75. Entonces yo necesito que ustedes ahorita saquen su calculadora, metan esta información a su calculadora y me digan qué valor les da. Esto lo hago con el objetivo de que ustedes aprendan a meter los datos a una calculadora. Les va a parecer muy extraño, pero muchas veces esto les lleva un poquito de tiempo en sus evaluaciones, pierden tiempo o no saben cómo meter un dato y ya obtienen un resultado diferente. Por favor, no vayan a dar el resultado, no vayan a darlo todavía, solo copien la expresión, ya luego la meten los datos a la calculadora. Y vamos acá a tener tres opciones. Valor del área es, vamos a hacer una encuesta aprovechando las herramientas de acá. Vamos a votar. Les voy a colocar nuevamente la presentación para que ustedes vayan votando. Tenemos tres valores propuestos, a ver qué valor tiene o es el más votado. No lo vayan a hacer ahorita, sino cuando yo les diga, pueden votar, entonces, ahorita solo me dicen, ya tengo el resultado, ya tengo el resultado. Yo sé que ya van a tener el resultado, entonces, a la hora que yo les diga, voten ahorita, entonces votan por el resultado que ustedes consideren adecuado y vamos a ver qué resultados obtenemos. Perdón, hice una consulta. ¿Diga? ¿En qué área es donde se tiene que votar? Perdón. ¿O usted va a habilitar algún link en el área de mensajes? Ahorita tengo entendido que ya les aparece la encuesta ahí en el Meet. Sí, ya la encontré, gracias. ¿Sí? Perfecto. Es en el espacio de actividades, ¿verdad? Donde hay un triángulo, un cuadrito y un círculo, me parece a mí. Exactamente. Acá, en este espacio de Lado actividades. inferior derecho. Exactamente. Solo háganme de favor, levanten la mano quienes ya tienen el resultado. Muy bien, Edwin.
Miguel también. Perfecto. Un minuto más. 30 segundos más, porque no era muy complicado meter los datos. 30 segundos más y votamos. Muy bien. Entonces vamos a proceder a hacer las votaciones, ¿verdad? Dice que como Miss Universo. Votemos ahorita. Hay un voto únicamente, 3 votos. No se dejen llevar por el resultado, compañeros. Hay otras 2 opciones. Solo 5 personas han votado ahorita. Habemos 21 conectados. Ya tenemos un voto diferente. Hay una tercera opción, por favor, compañeros, no dejen en blanco esa tercera opción. Se va a sentir mal esa tercera opción. Tenemos 7 votos hasta ahorita. Son 21 conectados. Disculpe, ¿puede colocar nuevamente la presentación? ¿Sí? Gracias. Para nada, es un gusto. Bueno, de 21, solo 7. La tercera parte. Quiere decir que las 2 terceras partes o no les gusta participar, o no les gusta desgastar su calculadora, o no están presentes, o no sé. Esto también es un poquito para salir de la rutina y salir de solo estar escuchando. Ustedes se desestresan también. Voy a regresar a las votaciones. Tenemos ahorita 9 votos nada más, compañeros. Perfecto. Perfecto. 9 votos, compañeros. ¿Qué pasa con los demás? Se van a quedar dormidos, por favor, les suplico poner su alarma ahí también para las 9:30, para que se desconecten. Compañeros, 9 votos de 21. Compañeros, ¿me escuchan los demás? Bueno, entonces, 30 segundos más, terminamos la encuesta, queda grabado los que participaron. 20 segundos, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, ahí ya tenemos un voto más. 10 votos, 3, 4, 5, al revés, 5, 4, ahí tenemos 12 votos, perfecto. 4, 3, 2, 1 y tiempo de encuesta. Vamos a finalizar la encuesta. 12 votos, nada más de 21, compañeros. Mínimo la mitad, gracias a Dios. Sí, está bien. Bueno, entonces, el valor es 0.8557. ¿Por qué? Por mayoría. Aquí somos democráticos. Si ustedes dicen que eso es, yo les creo. Continuamos, perfecto, muy bien, compañeros, así es. 0.08557 era el valor. 0.855723038. Muy bien, entonces encontramos el valor, que era 0.8557. Perfecto. La integral definida. Veamos qué es una integral definida. En la sección 5.1 vimos que surge un límite de una forma. La forma es la siguiente.
que es el límite de n cuando n tiende al infinito, de la función o de la sumatoria siguiente, de sumar cuando i vale 1 hasta n, de la función del punto medio, o sea, la función valuada en el punto medio, o punto muestra. Yo prefiero llamarle punto medio porque es el punto medio que vamos a encontrar, pero se llama punto muestra porque puede ser el izquierdo, el medio o el derecho, por delta x, o sea, la distancia en x, en su base. Y esto va a ser igual al límite de la función x1 en su punto medio por delta x hasta f de x sub n del punto medio evaluado en por un delta x cuando n tiende al infinito. Cuando se calcula un área, también vio que aparece cuando intenta hallar la distancia recorrida por un objeto. Resulta que este tipo de límite se presenta en una amplia variedad de situaciones, incluso cuando f no es necesariamente una función positiva. En los capítulos 6 y 8 verá que también surgen límites de la forma 1 al hallar longitudes de curvas, volúmenes de sólidos. Y ojo con esto, porque aquí estamos dando pautas de hacia dónde vamos. Longitudes de curvas, volúmenes de sólidos, centros de masa, fuerza debida a la presión del agua y el trabajo, así como otras cantidades, de modo que tienen un nombre y una notación especial. Cada tema va a tener un nombre y una forma especial de trabajar, siempre y cuando continuemos con el cálculo integral. Esas van a ser las formas, los modelos matemáticos, etcétera, que vamos a poder conocer. Ya vamos a ir analizando. Yo les voy a solicitar para ustedes, para la siguiente clase, unas tablitas, pero esto se los voy a decir aquí al final del curso. Tenemos la definición de integral definida, ¿sí? Valga la redundancia, es la definición de una integral definida. Si f es una función continua definida para a menor o igual que x y x menor o igual que b, dividida en el intervalo de a a b en n subintervalos de igual ancho, todos, ojo con esto, aquí todos los subintervalos tienen que tener el mismo ancho. ¿Se recuerdan? Cuando estábamos viendo la función e a la menos x, todos tenían el ancho de 0.5. 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5, los cuatro. No podemos variar para anchos diferentes porque vamos a tener valores diferentes de áreas. El intervalo AB en n subintervalos de igual ancho, donde delta x va a ser igual a b menos a sobre n, que era la formulita que también utilizamos, donde colocábamos 2 menos 0 sobre n. Haga que x sub 0 sea igual a x sub 1, x sub 2 y x sub n sea igual a b. ¿Por qué x sub 0 va a ser igual a a? Porque mi primer valor de x va a ser el límite inferior de x. Y x sub n se va a acercar mucho al último límite, que en este caso va a ser b. Sí. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar, como estamos hablando de límites, vamos a estar en, supongamos que a es 1 y b es 2. A puede ser 1.000001. Incluso puede llegar a ser el valor 1. Y x sub n va a ser el otro valor superior. A va a ser el inferior, B es el superior, donde vamos a estar de 1 a 2, les dije, ¿verdad? Entonces, el B sería 1.99999 o incluso el valor 2. Sean los puntos extremos de estos subintervalos. Entonces, elija x sub 1, que sería el punto muestra o punto medio 1, x sub 2 como punto muestra y x sub n como los puntos muestras en estos subintervalos, de modo que x sub 1 se encuentre en el iésimo subintervalo.
En este caso va a ser el intervalo xy igual a x igual a 1, x sub i. Entonces, la integral definida de f desde a hasta b es, esta es la integral, esta es, le presento hoy a ustedes la integral. La integral, este símbolo como que pareciera una, de hecho el símbolo sale como de un adorno como de un instrumento musical. ¿Y esto por qué? Porque la integral tiene que ser música para sus oídos de A a B, ¿sí? Los límites van a ser, cuando evaluemos la integral, va a ser la integral evaluada desde A hasta el punto B, se lee de abajo para arriba, de la función f de x por la diferencial de x. Y aquí ya involucramos al cálculo diferencial, porque siempre tenemos que tener la función con su derivada, f de x por su diferencial de x. Y esta es la integral. La vamos a poder expresar como la fórmula anterior, que era el límite cuando n tiende al infinito, de y valuado en 1 hasta n posibilidades de la función valuada en el punto muestra por mi delta x. Siempre que exista este límite, si existe f, es integrable en a b, en el límite. Entonces, esa es la definición de la integral definida. Esto es lo que me interesa que ustedes conozcan. Y de aquí en adelante ya vamos a trabajar con fórmulas, con modelos matemáticos ya establecidos, ya definidos, ya concretados, donde nosotros vamos a decir, bueno, y todo esto hace un poco más más sencillo el cálculo, ¿sí? El cálculo integral. Y van a decir, no, muchachos, la verdad que está buenísimo este curso, esta calidad del tema. Yo me voy a evitar estar sumando rectángulo por rectángulo, sino que ahora solo hago una integral y ¡fa! Magia, ahí está, aparece el resultado. Entonces tenemos una nota. La integral definida de a b de f de x por su diferencial de x es un número que no va a depender de x. De hecho, podría utilizar cualquier letra del abecedario en lugar de x, sin cambiar el valor de la integral. Esto es bastante lógico, ¿verdad? Porque sabemos de que x, ¿qué va a representar? Un valor. Pero si a mí no me interesa colocarle x, yo quiero poner la función de t por dt también. Puedo tener la función de r por dr, pues también, no hay ningún problema. Pero nosotros en este curso vamos a tratar de trabajar f de x con su diferencial de x para la integral. ¿Por qué? Porque posiblemente f de t lo utilicemos como una integral de alguna función de tiempo, por ejemplo. La función de r puede que yo la considere como una función del radio, ¿sí? Pero si no tenemos esto es para que ustedes sepan que no tenemos restricciones de colocarle la variable a como nosotros querramos. Obviamente aquí no puede ser a o b porque ya tenemos nuestros límites a y b. Y si colocamos aquí a, ya no vamos a poder sustituir porque a es siempre a y a no puede ser b en este caso. Entonces, tenemos unas 5 preguntitas para el estudio para la próxima semana. Antes de estas preguntitas, yo necesito que para la próxima semana ustedes consigan unas tablas importantes. Les comento de una vez la bibliografía que vamos a utilizar. Es el cálculo de James Stewart. Cálculo de James Stewart. Puede ser la 8ª edición, 6ª edición. Si tienen la 4ª edición, tampoco hay problema. Entonces, aquí vamos a tener en esta bibliografía fórmulas y tablas que yo necesito que ustedes consigan para la siguiente clase, por favor. Vamos a, si pueden, me hacen favor de anotarlas ahí.
vamos a necesitar las fórmulas para encontrar áreas de figuras geométricas, volúmenes también de figuras geométricas conocidas. Estamos hablando de círculos, cilindros, conos, para los volúmenes, para las áreas, triángulos, círculos, segmentos de curva, etcétera. Necesitamos también rectas, fórmulas de rectas para básicamente la pendiente. M es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 dividido X sub 2 menos X sub 1. También para medir ángulos, funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. También necesito que tengamos identidades fundamentales de trigonometría, ley de senos y cosenos también en nuestro formulario. Esto es para que ustedes tengan su formulario, por favor. También necesito que tengamos todas las reglas de derivación o de diferenciación, que serían las fórmulas generales de funciones logarítmicas y exponenciales, funciones trigonométricas inversas, funciones hiperbólicas y también de hiperbólicas inversas. Y, obviamente, como estamos en cálculo integral, la tabla de integrales, de todo tipo de integrales que ustedes consigan, desde las formas básicas, fórmulas que contengan la raíz de a al cuadrado más u al cuadrado, donde a es mayor que 0, fórmulas que contengan de a cuadrado menos u cuadrado, donde a, fórmulas de sustitución, fórmulas que incluyen a más b u, formas trigonométricas también para integrales, formas trigonométricas inversas, formas logarítmicas y exponenciales, formas hiperbólicas. Hasta acá creo que ya no vamos a llegar, que son las fórmulas que involucran la raíz de 2au menos u al cuadrado, donde a es mayor que 0. Entonces, todas estas tablitas las pueden obtener en la bibliografía del cálculo de James Stewart, 8ª edición, 6ª edición, 4ª edición, no hay ningún problema. La que ustedes consigan es válida. Perdón, Inge, ¿cómo mencionó el nombre de la bibliografía? Es el cálculo de James Stewart. Cálculo de James Stewart. Pueden conseguirlo como trascendentes tempranas. Cálculo de James, se escribe James, así como James, el colombiano, James Rodríguez, creo que es. Stewart. James Stewart. ¿De qué edición, Inge? Puede ser la 8ª, la 6ª o la 4ª, no hay ningún problema. La edición que ustedes consigan está bien. Mencionó que puede decir trascendentes, ¿qué? Trascendentes tempranas. Puede ser el cálculo de trascendentes tempranas. O solo con que diga cálculo de James Stewart está bien. Bueno, entonces las preguntas para la siguiente, para que ustedes contesten para la siguiente sesión, ustedes las contestan y las mandan al correo que se los voy a repetir en un momentito. 5 preguntas. Número 1, ¿qué es una integral? Acá no quiero bueno, aparte de la definición, como la vimos, que con sus palabras coloquen qué entienden ustedes por la integral. Número 2, la diferencia entre una integral y una derivada. Estamos hablando ahí del cálculo integral y el cálculo diferencial. Número 3, desarrolla el ejercicio del área con n igual a 10. Ahorita voy a regresar ahí para que le tomen una captura al ejercicio. ¿Y qué es una integral definida? Eso también ya lo vimos. Y necesito que investiguen un poquito sobre qué es una integral indefinida.
Eso sería básicamente las 5 preguntitas para la siguiente sesión. Pueden mandarlas al correo durante la semana. Para la pregunta número 3, desarrolla el ejercicio del área con n igual a 10. Estamos hablando de este ejemplo, número 3. Inciso B, estime el área al tomar los puntos muestra como los puntos medios y con 4 subintervalos. Nosotros desarrollamos con 4 subintervalos. Entonces yo necesito que ustedes lo desarrollen con 10 subintervalos, ¿sí? Y que envíen su respuesta, puede ser en un Word pasado a PDF, y envíen la resolución de esas 5 preguntitas. ¿Cuál es la función? E a la menos X, ¿sí? Entonces aquí no se complican tanto ustedes, hacen este procedimiento, básicamente de aquí en adelante es el procedimiento, solo que ya no van a ser 4, 1, 2, 3 y 4, sino van a ser 10 segmentos, ¿sí? ¿Lo tienen claros ahí? ¿Ya le tomaron captura? Muy Es bien. correcto. ¿A qué correo van a enviar la información? Al correo que tenemos acá como contacto, fe226@urural.edu.gt. fe226@urural.edu.gt. Estaríamos, compañeros, un gustazo haber podido platicar con ustedes en esta sesión. Se les agradece mucho su atención. Para la siguiente, compañeros, los que no contestaron la encuesta, siempre se les recuerda ahí poner su alarma ahí para despertar antes de que se termine el tiempo de la encuesta. Solo 12 ya hay 19, ya se desconectaron 3. Espero que no hayan tirado el curso ya. Un gustazo, compañeros. Espero verlos la siguiente semana. Tengan buen día. Gracias, ingeniero. Buen día. Bendiciones. Pero Buen día.